Era una noche fría en Madrid, y las farolas de diseño antiguo proyectaban una luz ambarina que bailaba sobre las calles empedradas, creando sombras danzantes en cada esquina. Esteban Márquez, un hombre cuyo éxito en el mundo de los negocios le había conferido una fortuna inmensa y una vida llena de lujos, caminaba solo. Su figura se destacaba contra el paisaje urbano. Un hombre alto y vestido con un abrigo largo de lana, cuyo cuello estaba levantado contra el frío del otoño. Las calles de Madrid, con sus resonancias de historia y misterio, parecían guardar secretos en cada rincón. A pesar de su habitual indiferencia hacia las trivialidades de la vida diaria, sentía esta noche una peculiar inquietud, una sensación de que algo inusual estaba a punto de ocurrir. No era hombre de dejarse llevar por corazonadas, pero la atmósfera cargada de anticipación era innegable. Al doblar hacia un callejón menos iluminado, un sonido suave pero persistente captó su atención. Era un llanto de bebé, débil y desconsolado, que perforaba el silencio de la noche con sorprendente claridad. Se detuvo, su curiosidad picada, y avanzó con cautela. En el suelo, justo al lado de un contenedor de basura, yacía una manta desgastada y sucia. Lo que parecía ser un bulto abandonado bajo ella, lloraba con un tono que desgarraba el aire frío. Mientras Esteban se agachaba, una sombra se movió rápidamente hacia él desde las profundidades oscuras del callejón. Era una niña pequeña, no más de 10 años, con cabellos oscuros y enmarañados y ojos grandes que relucían con una mezcla de miedo y desafío. Se puso delante de la manta con una pose protectora, claramente asustada pero decidida a defender al bebé que yacía allí. «Aléjate». Su voz era firme, aunque temblorosa. «No les harás daño». Esteban levantó las manos en un gesto de paz. «No tengo intención de hacerles daño», dijo con su voz suave y calmada. «Solo quiero ayudar. ¿Cómo te llamas?» «Lucía», respondió ella después de una pausa cautelosa, sin bajar la guardia. Miró a Esteban con una mezcla de evaluación y curiosidad. «Ella es Sofía», añadió, señalando la manta. «¿Están solas aquí?», preguntó Esteban, su tono lleno de preocupación mientras observaba a la pequeña Sofía, quien ahora se calmaba bajo la atenta mirada de Lucía. «Sí», dijo Lucía, con una voz que llevaba el peso de responsabilidades demasiado grandes para su edad. «No tenemos a nadie». La declaración de Lucía golpeó a Esteban con una fuerza inesperada. La visión de estas dos almas vulnerables, abandonadas a la merced de una ciudad indiferente, encendió en él un deseo repentino y poderoso de protegerlas. Ofreció su mano, una invitación silenciosa a un refugio seguro. «Ven conmigo», dijo suavemente, «os cuidaré». Lucía vaciló, mirando la mano extendida. Después de un largo momento en el que cada segundo parecía estirarse interminablemente, puso su mano pequeña y fría en la de Esteban. Juntos, con Sofía ahora en brazos de Lucía, comenzaron a caminar hacia la salida del callejón, dejando atrás las sombras y avanzando hacia un futuro incierto pero lleno de la promesa de algo mejor. A medida que las antiguas puertas de hierro forjado de la mansión de Esteban Márquez se abrían lentamente, revelaban un mundo que contrastaba dramáticamente con el oscuro callejón del que Lucía y Sofía habían venido. La mansión, una estructura imponente de piedra y madera, se erigía majestuosamente sobre extensos jardines meticulosamente cuidados, y aunque era hermosa, había algo en su grandeza que parecía más acostumbrada a la solemnidad que a los juegos infantiles. Esteban guió a Lucía, que llevaba en brazos a la pequeña Sofía, a través del umbral de la casa. Al entrar, el eco de sus pasos en el gran vestíbulo de mármol era el único sonido, resonando contra las paredes adornadas con antiguos tapices y retratos de ancestros severos. Lucía observaba todo con ojos amplios, la magnitud y el lujo del lugar claramente intimidantes para una niña que había conocido poco más que la vida en las calles. El empresario se dio cuenta de la tensión en los hombros de Lucía y se agachó a su nivel, tratando de ofrecerle una sonrisa reconfortante. «Esta es ahora su casa también», les dijo, aunque su voz revelaba una incertidumbre sobre cómo manejar la situación. Esteban nunca había sido padre, y mucho menos había tenido que confortar a niños en su propio hogar. Sin embargo, el impulso que lo había llevado a traer a las niñas aquí era fuerte. Un sentimiento de responsabilidad había despertado dentro de él, una necesidad de protegerlas. Les mostró la casa, comenzando por las habitaciones principales, con sus altos techos y muebles opulentos, hasta llegar a lo que sería su espacio. Un par de habitaciones en el ala este, que había sido decorada en tonos suaves y cálidos,
muy diferente al resto de la casa, para que se sintieran más en casa. Lucía depositó a Sofía en una cama pequeña, cubierta con edredones mullidos, y observó cómo sus pequeños ojos se cerraban lentamente, agotados por el torbellino de cambios. Durante los días siguientes, Esteban observaba cómo las niñas comenzaban a adaptarse a su nuevo entorno. Lucía, siempre vigilante, cuidaba de Sofía con una madurez que iba más allá de sus años, mientras exploraban los vastos jardines y pasillos de la mansión. A veces, desde la distancia, Esteban las veía correr por el césped, Sofía riendo a carcajadas mientras Lucía la perseguía, y en esos momentos un calor desconocido crecía dentro de él, suavizando las aristas de su soledad habitual. Sin embargo, no todo era juego. Por las noches Esteban se sentaba en su estudio, revisando papeles y haciendo llamadas, mientras un sentimiento de preocupación crecía en su pecho. Sabía que había más en la historia de las niñas, secretos oscuros que aún no habían salido a la luz. Con cada día que pasaba, su determinación de proteger a Lucía y a Sofía solo se fortalecía, impulsándolo a buscar respuestas. Fue en una de esas tardes, mientras observaba a las niñas jugar a través de la ventana de su oficina, cuando decidió que era hora de actuar. Se puso en contacto con Ricardo, un viejo amigo y detective privado, para que lo ayudara a desentrañar el misterio detrás del trágico pasado de las niñas. Sabía que enfrentarse a lo que descubrirían no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar que Lucía y Sofía nunca tuvieran que volver a las sombras de las que las había rescatado. Con una resolución renovada, Esteban colgó el teléfono y miró hacia el jardín, donde las risas de las niñas llenaban el aire. No sabía qué les depararía el futuro, pero estaba claro que su vida había cambiado irrevocablemente esa noche en el callejón. Ahora enfrentarían juntos lo que viniera. Mientras Esteban miraba a través de la ventana de su estudio, su mente trabajaba a toda velocidad, intentando tejer las piezas de la vida pasada de Lucía y Sofía en un tapiz comprensible. Sabía que había profundidades en su historia que aún necesitaban explorarse, oscuros recovecos que tal vez preferiría no conocer, pero su compromiso con ellas no le dejaba otra opción que buscar la verdad. Decidido, Esteban llamó a Ricardo, un detective privado de confianza con quien había trabajado en ocasiones pasadas. Ricardo, conocido por su discreción y eficacia, llegó a la mansión al día siguiente, portando un maletín lleno de herramientas de su oficio y una expresión de seriedad que reflejaba la gravedad de la situación. Juntos se encerraron en el estudio de Esteban, donde desplegaron documentos, fotos y todo tipo de registros que pudieran tener algún vínculo con las niñas y su pasado. Esteban explicó todo lo que sabía hasta el momento, desde el encuentro en el callejón hasta las pequeñas pistas que Lucía había dejado caer en conversaciones casuales. Ricardo escuchaba, asintiendo ocasionalmente, su mente ya trabajando en las posibles conexiones y los pasos a seguir. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo se sumergió en la investigación, visitando comisarías, entrevistando a antiguos vecinos de la familia de las niñas y buscando en bases de datos de personas desaparecidas. Esteban, por su parte, se encontraba dividido entre su negocio y el cuidado de Lucía y Sofía, observando cómo cada revelación parecía pesar sobre él, con la fuerza de una promesa aún no cumplida. Una tarde lluviosa, Ricardo regresó a la mansión con noticias. Sentados nuevamente en el estudio, con la lluvia golpeando los cristales como un triste acompañamiento, Ricardo desplegó lo que había descubierto. Los padres de Lucía y Sofía habían estado involucrados en actividades que iban más allá de simples transacciones financieras. Eran parte de una red de lavado de dinero con ramificaciones que tocaban los más altos niveles del crimen organizado. La pareja había fallecido en lo que oficialmente se reportó como un accidente en un incendio en su hogar, pero los detalles sugerían manipulación y encubrimiento. Esteban escuchaba, la gravedad de la situación hundiéndose en su conciencia. El mundo de riqueza y poder que había construido parecía de repente frágil, amenazado por las sombras del pasado de las niñas que ahora formaban parte de su vida. Con cada pieza de información, la imagen se volvía más clara y más sombría. Las niñas estaban en peligro, no solo por lo que sus padres habían hecho, sino por lo que sabían, incluso inconscientemente. Ricardo sugirió que debían actuar rápido. Esteban, esto es solo la punta del iceberg, dijo con una seriedad que hizo eco en las paredes del estudio.
Hay personas peligrosas involucradas en esto. Necesitamos entender completamente la situación y proteger a las niñas de cualquier posible represalia. Con el peso de esa responsabilidad asentándose sobre sus hombros, Esteban asintió. Sabía que el siguiente paso era inevitable y que cualquier decisión que tomara a partir de ahora no solo determinaría su futuro, sino, lo más importante, el de Lucía y Sofía. Se preparó para profundizar aún más en el mundo de engaños y corrupción, decidido a cortar cualquier hilo que pudiera llevar a un peligro hacia las niñas. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo el sonido constante de la lluvia, Esteban permaneció despierto, contemplando el oscuro cielo. Mañana se adentrarían aún más en el corazón del peligro. Era un camino que debían recorrer sin importar cuán oscuro o tortuoso se mostrara. El estudio de Esteban se había convertido en un centro de comando temporal, con mapas de la ciudad esparcidos sobre la mesa, cada ubicación relevante marcada con alfileres rojos que delineaban la red de operaciones de Alejandro. Las notas de Ricardo, meticulosamente organizadas, cubrían un lado de la pared, cada hoja un testimonio de las profundidades de la corrupción que estaban descubriendo. Esteban, con la mirada fija en un dossier específico, sentía cómo la ira y la incredulidad se entrelazaban dentro de él. Alejandro, el prestamista en el centro de la red criminal, era un nombre que había oído en círculos financieros, conocido por su despiadada eficiencia y falta de escrúpulos. Pero la verdadera puñalada había venido con la revelación de la involucración de Carmen, una amiga de años, alguien a quien había confiado secretos y negocios. Carmen había sido más que una amiga, había sido una aliada en múltiples proyectos, una voz de consejo y razón en tiempos turbulentos. Descubrir su doble vida, su participación en actividades que ponían en riesgo no solo a su empresa, sino también a las niñas, era una traición que Esteban sentía en cada fibra de su ser. Se dio cuenta de que su confianza había sido un velo delante de sus ojos, impidiéndole ver la verdadera naturaleza de aquellos que lo rodeaban. Ricardo, observando la lucha interna de Esteban, se mantuvo al margen, proporcionando información cuando era necesario, pero permitiendo a Esteban procesar la traición a su propio ritmo. Esteban, necesitamos decidir nuestro próximo paso, insistió Ricardo con delicadeza, pero con urgencia. Alejandro no se detendrá, y si Carmen está involucrada, ella podría ser una amenaza directa para las niñas. La mención de Lucía y Sofía realineó el enfoque de Esteban. La protección de las niñas era su prioridad, y sabía que cualquier vacilación podría ponerlas en mayor riesgo. Decidido, se levantó de la silla con una nueva resolución. Prepararemos un encuentro, dijo, su voz más firme que antes. Si Carmen está tan involucrada como parece, entonces ella puede llevarnos directamente a Alejandro. Podemos usar eso a nuestro favor. Juntos, trazaron un plan para confrontar a Carmen en un entorno controlado. Ricardo sugirió una gala benéfica que se celebraría la próxima semana, un evento al que ambos, Carmen y Alejandro, asistirían. Sería la oportunidad perfecta para enfrentar a Carmen, obtener la información necesaria y quizás incluso atrapar a Alejandro en el acto. El plan se desarrolló con precisión militar. Esteban personalmente supervisó cada detalle, desde la seguridad en el evento hasta las rutas de escape que podrían necesitar si las cosas se torcían. Mientras avanzaban en los preparativos, el peso de la situación parecía crecer. Cada paso adelante les recordaba lo peligroso que era el juego que estaban jugando. Mientras la noche de la gala se acercaba, Esteban no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que estaba a punto de enfrentar no solo a un criminal, sino a una traición personal que había sacudido los cimientos de su mundo. Pero más allá de la traición y el peligro, estaba la seguridad de Lucía y Sofía, la promesa que se había hecho de protegerlas a toda costa. Con esa determinación anclando cada paso, Esteban estaba listo para enfrentar lo que viniera. La historia estaba a punto de llegar a un punto crítico, y mientras Esteban revisaba una vez más cada detalle del plan, sabía que la próxima vez que viera a Carmen sería un encuentro que podría cambiarlo todo. La luna colgaba baja en el cielo, bañando la mansión de Esteban Márquez con su luz plateada, mientras dentro, los preparativos para la gala benéfica avanzaban con una tensión palpable. Esteban y Ricardo, en el estudio repleto de documentos y fotografías, delineaban cada paso de su estrategia con una precisión que reflejaba la seriedad de lo que estaba en juego.
con la mansión en silencio, excepto por el suave tic-tac de un antiguo reloj de pared, se extendieron sobre la mesa mapas detallados del lugar de la gala. Analizaron las entradas y salidas, los puntos de seguridad, las rutas de escape y las ubicaciones estratégicas para sus aliados encubiertos. Cada detalle era crucial. Nada podía dejarse al azar en esta operación que más parecía un juego de ajedrez con movimientos que podrían resultar en jaque mate. Ricardo, con su experiencia en logística de seguridad, marcó puntos clave en el mapa con notas adhesivas. Aquí colocaremos a 2 de nuestros hombres, vestidos como parte del personal del evento, explicaba, señalando un pasillo que conducía a las cocinas. Y aquí, continuaba, apuntando a una de las salidas traseras, tendremos un coche listo por si necesitamos una evacuación rápida. Esteban asentía, su mente trabajando febrilmente mientras consideraba cada posible contingencia. Sabía que Alejandro y Carmen no serían adversarios fáciles de enfrentar. Eran astutos, peligrosos y, lo más importante, desesperados. La desesperación podía hacer que actuaran de manera impredecible y Esteban no podía permitirse subestimarlos. Además de la planificación física, la preparación psicológica también era clave. Esteban pasaba largas horas revisando las pruebas irrefutables que habían reunido. Transacciones financieras, fotografías comprometedoras, comunicaciones interceptadas. Todo formaba parte de un archivo meticulosamente organizado que presentarían a la policía en el momento adecuado. Este dossier no solo aseguraría la caída de Alejandro y Carmen, sino que también limpiaría el nombre de las niñas, liberándolas de cualquier conexión con los crímenes de sus padres. La noche antes de la gala, Esteban no encontró descanso. Caminaba por los pasillos de su mansión, repasando cada conversación, cada detalle del plan. Sabía que lo que estaba por suceder no solo determinaría el futuro de Lucía y Sofía, sino que también podría cambiar su propia vida para siempre. No había margen para el error. Las apuestas eran demasiado altas. Finalmente, en las primeras horas de la mañana, mientras el primer rayo de luz se asomaba por el horizonte, Esteban se detuvo frente a la ventana de su estudio, mirando hacia los jardines bañados por la luz del amanecer. La calma antes de la tormenta. Respiró hondo, encontrando un momento de paz en medio del caos que sabía que se avecinaba. Con la llegada del nuevo día, Esteban se preparó para dirigirse al lugar de la gala. Vestido impecablemente, su expresión era la de un hombre que ha aceptado su destino, sin importar cuán incierto pueda ser. Junto a Ricardo salió de la mansión, listo para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a quienes ahora consideraba su familia. Mientras el coche se alejaba de la mansión, el sol ascendía en el cielo, prometiendo un día que nadie olvidaría. La gala, con todos sus invitados y sus máscaras de festividad, no sabía que estaba a punto de convertirse en el escenario de una revelación que sacudiría los cimientos de su alta sociedad. El gran salón del hotel donde se celebraba la gala benéfica estaba inundado de luces cálidas y el sonido de la música clásica, que flotaba por encima de las conversaciones susurradas de la alta sociedad. Grandes arreglos florales adornaban cada mesa, y los candelabros de cristal despedían destellos que reflejaban los elegantes vestidos y los trajes bien cortados de los asistentes. Todo el lugar respiraba una atmósfera de sofisticación y opulencia. Esteban y Ricardo, vestidos impecablemente para la ocasión, se movían entre los invitados con una serenidad estudiada. A pesar de la aparente calma, sus mentes estaban alerta, cada movimiento y cada palabra cuidadosamente planificados. Esteban, con su expresión de cortesía perenne, ocultaba la tensión de saber que cada minuto que pasaba los acercaba más al clímax de la noche. Antes de que la gala llegara a su punto culminante, Esteban se excusó discretamente para reunirse con el contingente de policía que esperaba en una sala privada adyacente al salón principal. Allí, entregó el dossier completo de evidencias que habían recopilado contra Alejandro y Carmen. Los oficiales, con expresiones sombrías, revisaron rápidamente los documentos, asintiendo con gravedad al comprender la magnitud de la operación que estaban a punto de desbaratar. Mientras tanto, Ricardo permanecía en el salón, observando los movimientos de Alejandro y Carmen. Ignorantes del inminente golpe, continuaban socializando con la élite de la ciudad. Sus risas y brindis eran el epítome de la ironía, dada la tormenta que se avecinaba sobre ellos.
Con la policía ahora en posición, Esteban regresó al salón principal justo a tiempo para el anuncio del evento principal de la noche. Los invitados se dirigieron hacia el estrado, donde se realizaría una subasta de caridad. Alejandro y Carmen, confiados y desprevenidos, se encontraban entre la multitud, esperando participar en el evento. Fue en ese momento cuando la calma dio paso al caos controlado. A una señal de Esteban, agentes de policía vestidos de civil irrumpieron en la sala. Se movían rápidamente entre los invitados, dirigidos por las indicaciones discretas de Ricardo, quien señalaba a Alejandro y Carmen. La sorpresa en sus rostros fue evidente cuando los agentes los abordaron, mostrándoles las órdenes de arresto antes de esposarlos eficientemente. El murmullo del salón se transformó en exclamaciones de asombro y choque. Los invitados retrocedían, algunos grabando la escena con sus teléfonos, mientras otros cuchicheaban, intentando entender qué estaba sucediendo. Alejandro intentó protestar, su voz elevándose sobre el crescendo de la música que abruptamente había cesado, pero las firmes palabras de un oficial lo silenciaron. Con Alejandro y Carmen escoltados fuera del salón, el evento había cambiado irrevocablemente. Esteban observaba, su corazón latiendo con fuerza no solo por la adrenalina del momento, sino también por el alivio de saber que había protegido a Lucía y Sofía de un peligro que ni siquiera comprendían plenamente. La red había sido desmantelada, y aunque la noche había tomado un giro dramático, la justicia, por fin, parecía estar al alcance de la mano. Mientras los invitados comenzaban a recuperarse del impacto, murmurando entre sí y reanudando cautelosamente sus actividades, Esteban se permitió un momento para respirar profundamente. La batalla estaba ganada, pero la guerra por asegurar un futuro seguro para las niñas estaba lejos de terminar. Sabía que los próximos días serían cruciales en la configuración de su nueva realidad, una donde las sombras del pasado finalmente dejarían de acechar sus vidas. Después del tumulto de la gala, la vida en la mansión de Esteban Márquez tomó un giro inesperado hacia una calma tensa. Con Alejandro y Carmen detenidos y la red criminal desmantelada, una sensación de alivio se mezclaba con la incertidumbre de lo que vendría después. Esteban, acostumbrado a la solidez de su rutina empresarial, encontraba ahora un vacío en las horas que antes dedicaba a la planificación y la preocupación por las niñas y los peligros que las acechaban. Lucía y Sofía, liberadas de la amenaza inmediata, pero aún adaptándose a su nueva realidad, se encontraban en una situación de cambio constante. Esteban observaba cómo jugaban en los vastos jardines de la mansión, sus risas un bálsamo para las cicatrices que los recientes eventos habían dejado en todos ellos. Era evidente que Lucía se sentía más relajada, y Sofía, aunque muy joven para comprender completamente lo sucedido, disfrutaba de la nueva tranquilidad. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Lucía se acercó a Esteban. Había algo en su expresión, una mezcla de alivio y resignación, que preparó a Esteban para una conversación seria. Se sentaron juntos en un banco bajo el roble centenario del jardín, un lugar que se había convertido en su refugio para charlas tranquilas. Esteban, comenzó Lucía con una voz suave pero firme, hay algo que debo decirte sobre Sofía. Esteban la miró, su atención completamente enfocada en la niña que había llegado a querer como a una hija. Sofía no es realmente mi hermana, reveló, sus ojos evitando los de Esteban. Ella es la hija de Alejandro. La revelación golpeó a Esteban con una mezcla de sorpresa y comprensión. Recordó las veces que había mirado a Sofía, notando una vaguedad en su parecido con Lucía que ahora tenía sentido. ¿Por qué estabas cuidándola?, preguntó, su voz suave, intentando ocultar el torbellino de emociones que lo embargaba. Lucía miró hacia el cielo, como buscando las palabras entre las nubes. Mi madre, antes de morir, me pidió que la cuidara. Alejandro, él nunca quiso a Sofía, y mi madre temía lo que podría hacerle si descubría que estaba viva, así que la escondimos. Sus palabras eran pesadas, cargadas de un dolor y una responsabilidad que ninguna niña debería conocer. Esteban tomó la mano de Lucía entre las suyas, ofreciéndole un silencio lleno de empatía y apoyo. El mundo de Esteban, ya transformado por la llegada de las niñas, se reconfiguraba una vez más con esta nueva verdad. Lucía, Sofía es tan parte de esta familia como tú, dijo finalmente, su decisión clara. No importa de dónde venga, nosotros la protegeremos.
La aceptación de Esteban pareció aliviar una carga que Lucía había llevado durante demasiado tiempo. Juntos miraron hacia donde Sofía jugaba, su pequeña figura un punto de luz contra la sombra creciente del roble. Mientras la noche comenzaba a envolver el mundo alrededor de la mansión, Esteban reflexionaba sobre la ironía de cómo, en su búsqueda por proteger a estas niñas de las sombras de su pasado, había encontrado un nuevo propósito que llenaba el vacío de su existencia previa con una luz que nunca había anticipado. Las revelaciones de esa tarde no solo habían cambiado la dinámica de su nueva familia, sino que también habían redefinido lo que Esteban valoraba más allá de sus negocios y riqueza. Ahora, mientras se dirigían juntos hacia la casa, el crepúsculo no solo señalaba el final del día, sino también el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Una etapa que prometía ser tanto desafiante como profundamente gratificante. Después de la revelación de Lucía bajo el viejo roble, Esteban se encontró contemplando el futuro con una nueva perspectiva. Era crucial no solo proteger a Lucía y Sofía del legado oscuro que las acechaba, sino también ofrecerles una vida donde la seguridad y el amor no fueran eclipsados por el miedo. Determinado, Esteban tomó la decisión de solidificar su rol no solo como un guardián temporal, sino como un padre en todos los sentidos legales y emocionales. A la mañana siguiente, con el cielo aún pintado con los tonos suaves del amanecer, Esteban se sentó en su despacho, rodeado de los documentos necesarios para iniciar los procedimientos legales de adopción. Llamó a su abogado, un hombre de confianza que había manejado sus asuntos legales durante años, y le explicó la situación con todo detalle. El abogado, conocedor de la complejidad y la sensibilidad del caso, prometió mover cielo y tierra para agilizar el proceso. Mientras tanto, en la mansión, la vida parecía tomar un giro más ligero. Lucía y Sofía, ahora seguras en su nuevo hogar, comenzaban a mostrar signos de una infancia más normalizada. Los días estaban llenos de risas y juegos en los jardines, interrumpidos solo por las horas de estudio que Esteban insistía en supervisar personalmente. Era importante para él que las niñas recibieran una educación que les permitiera enfrentar el futuro con la cabeza alta, armadas con conocimiento y sabiduría. Esteban también comenzó a remodelar una parte de la mansión, transformando algunas de las habitaciones en espacios más acogedores y adecuados para las niñas. Una biblioteca se convirtió en una sala de juegos, donde libros y juguetes se alineaban en estantes bajos al alcance de Sofía, y un antiguo estudio fue transformado en una sala de estudio para Lucía, con un gran escritorio de madera y mapas del mundo adornando las paredes. Además, Esteban se dedicó a establecer un fondo para el futuro de las niñas. No quería que nada, ni siquiera su propia ausencia en el futuro, pudiera dejarlas desamparadas. Este fondo garantizaría que Lucía y Sofía tendrían los recursos necesarios para estudiar en universidades, iniciar sus propias empresas o seguir cualquier camino que eligieran. A medida que los días se alargaban y las hojas de los árboles de los jardines comenzaban a mostrar el primer tinte de oro del otoño, Esteban reflexionaba sobre el legado que estaba construyendo. No sería un legado de riqueza material solamente, sino uno de principios y valores. Prometió dedicarse a enseñar a Lucía y Sofía sobre la honestidad, la justicia y la importancia de hacer lo correcto, no solo por uno mismo, sino por el mundo en general. Una tarde, mientras observaba a las niñas jugar desde la ventana de su estudio, Esteban sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Había encontrado un propósito que trascendía los negocios y las transacciones. Había encontrado una familia. Con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, Esteban se preparó para los próximos pasos. Con la documentación en proceso y las medidas para asegurar el bienestar y la seguridad de las niñas en marcha. Mientras el sol se ponía, marcando el final de otro día, Esteban se sentía listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro trajera, con Lucía y Sofía a su lado. La transformación en la mansión de Esteban Márquez era palpable no solo en las renovaciones físicas del lugar, sino en el aire que se respiraba entre sus paredes, ahora lleno de un espíritu de renacimiento y recuperación. Esteban, a través de su convivencia diaria con Lucía y Sofía, se encontraba inmerso en una educación emocional que ningún negocio o acuerdo previo había podido enseñarle. Era una tarde tranquila de otoño,
y los tres estaban en el jardín, donde los árboles mostraban los primeros signos de cambio de estación con hojas que pintaban el suelo de tonos ocres y dorados. Esteban observaba cómo Lucía a Sofía a hacer coronas con las hojas caídas, una escena que simbolizaba perfectamente el ciclo de la vida, con sus etapas de caída y renacimiento. Sentado en un banco de piedra bajo un árbol, Esteban reflexionaba sobre la fragilidad y la fortaleza inherentes al espíritu humano. Lucía, con solo 10 años, había asumido responsabilidades que muchos adultos habrían encontrado abrumadoras, cuidando y protegiendo a Sofía, incluso en medio de circunstancias que desafiaban su juventud y su inocencia. Sofía, por su parte, mostraba una resiliencia sorprendente para su edad, adaptándose a una nueva vida lejos del peligro que había marcado sus primeros años. La capacidad de las niñas para encontrar alegría en las pequeñas cosas, para reír y jugar y amar sin reservas, le enseñaba a Esteban sobre la capacidad del corazón humano para sanar y sobreponerse. La enseñanza más grande para Esteban fue aprender a ser un padre en todas las formas que importaban. Más allá de proporcionar un techo y seguridad, aprendió la importancia de estar presente, de escuchar realmente y de participar activamente en el mundo de las niñas. Cada sonrisa compartida, cada abrazo, cada momento de consuelo mutuo entre risas y juegos, reforzaba un lazo que iba mucho más allá de cualquier conexión biológica. Eran una familia elegida, unida por experiencias compartidas y por la elección diaria de apoyarse y amarse mutuamente. A medida que la tarde se desvanecía hacia el crepúsculo y las sombras alargadas de los árboles comenzaban a fundirse con la oscuridad que se aproximaba, Esteban sentía una mezcla de nostalgia y gratitud. Las despedidas a las que se enfrentaban no eran a personas, sino a etapas de sus vidas que habían dejado atrás. Estaban despidiéndose de la incertidumbre y del miedo y abrazando un futuro que, aunque incierto en detalles, prometía ser rico en amor y oportunidades. El día estaba llegando a su fin, y con él, un capítulo de sus vidas se cerraba suavemente, no con tristeza, sino con la aceptación tranquila de quien sabe que lo que viene después tiene el potencial de ser aún mejor. Las hojas caídas en el jardín no eran un recordatorio de la pérdida, sino de la belleza del cambio y la renovación que cada estación trae consigo. La tarde se despedía lentamente en la mansión Márquez, y con ella, un capítulo crucial en la vida de Esteban, Lucía y Sofía llegaba a su fin. Los últimos rayos del sol se filtraban a través de las altas ventanas del salón, donde Esteban y las niñas se encontraban reunidos, compartiendo historias y planes para el futuro. La luz dorada que bañaba la estancia parecía cargar el ambiente con un aire de expectación y renovación. La mansión, que una vez había sido el refugio solitario de un hombre consumido por sus negocios y sombras personales, ahora vibraba con una energía completamente diferente. Risas llenaban los pasillos y habitaciones que durante años solo habían conocido el eco de pasos solitarios. Cada rincón de la casa había sido tocado de alguna manera por la presencia de Lucía y Sofía. Desde dibujos infantiles adornando el refrigerador hasta juguetes dispersos por el acogedor salón de juegos que Esteban había creado para ellas. Mientras la noche se asentaba sobre Madrid, la familia se trasladó al amplio balcón de la mansión, desde donde la ciudad extendía su manto de luces bajo un cielo estrellado. Lucía, con una mirada pensativa, se apoyaba en la baranda, observando las estrellas que parpadeaban como si compartieran un secreto con ella. Sofía, a su lado, señalaba emocionada cada nuevo destello en el cielo, maravillada por la vastedad del universo. Esteban, de pie detrás de ellas, contemplaba la escena con un sentimiento de plenitud que nunca había imaginado posible. El proceso de convertirse en padre, de construir un hogar seguro y amoroso para Lucía y Sofía, había transformado no solo la mansión, sino a él mismo. Su corazón, una vez cautivo de la soledad y la reticencia, ahora se entregaba libremente al amor y a la esperanza que sus nuevas hijas le inspiraban. Madrid, la ciudad que había sido testigo de tantas historias de sombras y luces, parecía observar con aprobación cómo una nueva familia florecía en su corazón. Los misterios y peligros que una vez amenazaron la paz de Lucía y Sofía habían sido disipados, reemplazados por la seguridad y la promesa de nuevos comienzos. La historia de Esteban, Lucía y Sofía concluye con ellos mirando juntos hacia el futuro, un futuro que prometía ser tan brillante como las estrellas bajo las cuales hacían planes.
La mansión, ahora un verdadero hogar, resonaba con la promesa de muchas aventuras por venir, de sueños por cumplir y de una vida compartida llena de amor y descubrimientos. En la quietud de esa noche estrellada, la victoria de la luz sobre las sombras del pasado no solo era una promesa, era una realidad palpable, respirando en cada risa, cada abrazo y cada esperanza compartida bajo el cielo de Madrid.